Imagínate esto. Son los albores de 1821, las campanas de la independencia retumban en cada rincón de la Nueva España y la euforia política se respira en el aire, pero, ¿qué ocurre con tu bolsillo? Mientras proclamamos libertad, el erario público está tan vacío que los reales de A8 se han esfumado misteriosamente, las deudas se amontonan y la moneda papel pierde valor día tras día. Bienvenidos a Memorias Económicas, en este video vamos a sumergirnos en los primeros 5 años tras la consumación de la independencia de México, 1821-1826, para descubrir 18 datos reveladores sobre cómo nuestra flamante independencia se convirtió en un verdadero vendaval financiero. Verás bonos patrióticos que se desploman, bancarrotas encubiertas, reformas fiscales que chocan con la realidad y hasta motines por hambre. Desde las plazas de la Ciudad de México hasta los pueblos indígenas del Bajío, entenderemos cómo mestizos, mulatos, pardos, criollos y españoles residentes vivieron y sufrieron estas turbulencias económicas. Prepárate para un viaje lleno de fechas clave, personajes polémicos y giros tan vertiginosos que no podrás apartar la vista de la pantalla. Empecemos. Número 1. Septiembre de 1821, el vacío fiscal tras la consumación. Con el ejército trigarante entrando al Zócalo el 27 de septiembre de 1821, colapsó el sistema de alcabalas y tercias que durante casi 3 siglos había nutrido el virreinato. En 1820, estos impuestos representaban el 30% de los ingresos reales. En octubre de 1821, la tesorería del Primer Imperio apenas recogió un 10% de aquella cifra. Criollos y españoles residentes, acostumbrados a contratos de provisión militar, vieron su flujo de efectivo secarse de inmediato. Mientras Agustín de Iturbide intentaba sustituir esos tributos con tasas sobre puertos y productos foráneos, la burocracia local, ahora dispersa entre 36 provincias, carecía de censo actualizado para cobrarlas. El resultado fue un erario nacional virtualmente vacío, preludio de la crisis crónica que seguiría. Número 2. Abril de 1822, emisión de bonos patrióticos y la hiperinflación incipiente. El 10 de abril de 1822, Iturbide lanzó los primeros bonos patrióticos por 3 millones de pesos, destinados a pagar tropas sin sueldo. Desprovistos de respaldo metálico y especulados en la Plaza de México, esos bonos se desplomaron un 70% en menos de 6 meses. Un peso papel llegó a equivaler a solo 0.3 pesos fuertes en diciembre. Los jornaleros mestizos y mulatos que cobraban en papel vieron como su jornal diario, un peso, perdió el 80% del poder adquisitivo, donde antes compraban 10 kilogramos de maíz, ahora apenas 2 kilogramos. La guerra devaluatoria eclosionó en protestas de obreros y puñetazos de comerciantes contra emisores, anticipando los ciclos inflacionarios de las décadas siguientes. Número 3. Marzo de 1823, Plan de Casa Mata, crisis política y recortes fiscales. Tras la conspiración del Plan de Casa Mata en marzo de 1823, se depuso a Iturbide y el Congreso Provisional recortó drásticamente el gasto público. Militares y funcionarios perdieron entre el 25% y 50% de sus saberes. Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, emergentes jefes liberales, priorizaron las finanzas sobre la estabilidad, suspendieron contratos de obra pública y congelaron asignaciones estatales. En Veracruz y Guadalajara, arquitectos mestizos y españoles residentes, contratados bajo Iturbide para reconstruir puertos, vieron sus órdenes canceladas, sumiendo talleres en quiebra. La fragmentación política profundizó la inestabilidad de ingresos, mientras la población urbana afrontaba desempleo masivo y las poblaciones indígenas perdían subsidios locales. Número 4. Octubre de 1824, Constitución Federal y balanza fiscal quebrada. La Constitución de 1824, proclamada el 4 de octubre, creó un sistema federal donde cada estado administraría sus propios impuestos. Veracruz, Yucatán y Zacatecas asumieron aranceles aduanales, pero carecían de funcionarios formados para cobrarlos. La recaudación estatal cayó un 50% frente a 1820. Los comerciantes peninsulares de Campeche, proscritos por mercaderes extranjeros, debieron pagar nuevos impuestos internos al 15% en lugar del 5% colonial. El fraccionamiento fiscal pulverizó la hacienda nacional y estatales, y vecinos de Puebla y Oaxaca, mestizos y mulatos empresarios de telares, sufrieron altísimos impuestos municipales que redujeron la producción al mínimo. Número 5. Enero de 1825, deuda flotante e intento de consolidación.
En busca de fondos, el Congreso autorizó en enero de 1825 la emisión de 5 millones de pesos en letras de crédito nacional sin garantías reales. Banqueros británicos y estadounidenses las rechazaron. Los habitantes de Guadalajara y Toluca las convirtieron en vales municipales con 40% de descuento. Los talamontes indígenas de Michoacán, que recibían pagos en letra, se vieron obligados a canjearlas por leña o grano a precios de usura. La deuda flotante monopolizó la circulación monetaria, destruyendo cualquier estabilidad y empujando a la mayoría a economías informales de trueque y crédito vecinal. Número 6. Abril de 1825. Primeros motines por la crisis. El 15 de abril de 1825, jornaleros de Puebla, mulatos y mestizos sin empleo, saquearon el granero municipal ante la carestía del pan, cuyo precio había subido un 120% respecto a 1821. Guadalupe Victoria envió tropas que reprimieron con hostigamiento y encarcelamientos, profundizando el resentimiento popular. Este fue el primer gran motín de la República, mostrando que la inestabilidad económica se traducía en explosiones sociales frecuentes. Las élites criollas, desde salones de la capital, debatían leyes de seguridad, ignorando que la raíz del descontento era la miseria emergente. Número 7. Julio de 1825, Reforma tributaria de Lucas Alamán. El ministro Lucas Alamán impulsó en julio de 1825 un impuesto directo sobre el comercio exterior, minería, añil, café y un gravamen urbano de 2% sobre propiedades. Minas Zacatecanas entregaron el 60% de su producción al fisco, recuperando ingresos, pero la aplicación desigual generó protestas. Comunidades indígenas del Bajío, sujetas al impuesto de añil sin beneficios. Denunciaron, tributo de conquista. Criollos poderosos y españoles residentes de Guanajuato eludían pagos mediante redes clientelares, mientras mulatos de Guanajuato y Zimapán, sin represalias, se ahogaban en sanciones. La reforma recaudó algo de aire, pero reforzó privilegios de ricos y quebró a pequeños productores. Número 8. Noviembre 1825, suspensión de pagos y bancarrota encubierta. Al no poder honrar la deuda flotante, el gobierno anunció en noviembre de 1825 una moratoria parcial de pagos. Esta bancarrota encubierta paralizó el crédito interno. Comerciantes mestizos en Oaxaca y Mérida no pudieron renovar inventarios. El 70% de los préstamos de muleros y artesanos quedó impago, y los prestamistas informales, al 20% mensual, convirtieron la deuda en esclavitud económica. Familias enteras vendieron tierras comunales para saldar préstamos, retrocediendo décadas de avances en movilidad social de pardos e indígenas. Número 9. Marzo de 1826, devaluación monetaria y casas de cambio. En marzo de 1826, ante la escasez de moneda fuerte, florecieron casas de cambio informales que aceptaban pesos papel a 0.5 de peso duro. En la Ciudad de México, corredores mestizos y mulatos ofrecían rendimientos de 15% anual por depósitos en metal, estrangulando al comercio formal. El dinero circulante perdió toda credibilidad, los jornaleros cobraban su jornal en vales de casas de cambio, no en moneda, perpetuando la falta de liquidez y la dependencia de prestamistas privados, con tasas leoninas. Número 10. Mayo de 1826, crisis agrícola y caída de cosechas. La sequía de 1824-1826 golpeó con fuerza al centro y occidente. El precio del trigo en Guanajuato pasó de 10 reales la fanega en 1824 a 30 reales en 1826. Comunidades indígenas purépechas y otomíes, que antes almacenaban excedentes, perdieron reservas y quedaron a merced de comerciantes criollos y españoles residentes, quienes controlaban los acopios y aumentaban precios sin límite. La combinación de incompetencia estatal y especulación privada transformó la crisis climática en hambruna económica. Número 11. Busto 1826, auge del caudillismo y financiamiento propio. Frente al vacío republicano, en 1826 estallaron pronunciamientos militares en Veracruz y Tabasco. Caudillos mestizos y mulatos, como Antonio López de Santa Anna, financiaron sus tropas con contribuciones locales forzosas. En Veracruz, Santa Anna recaudó 200,000 pesos de comerciantes y hacendados para contratar 500 hombres, con promesas de exención tras el triunfo. Estas prácticas improvisadas rellenaron arcas de caudillos, no del Estado, y empobrecían a gente común obligada a sostener ejércitos que luego relegaban sus propias demandas sociales.
Número 12, 1821-1826, comparativa con el virreinato, riqueza colonial vs bancarrota republicana. Durante el virreinato, la plata novohispana fluía como tejido monetario que, aunque enviado a España, financiaba obras locales, caminos, puentes, acueductos. Entre 1821 y 1826, el flujo de plata cayó un 80% y la República apenas podía pagar sueldos básicos. Mientras los virreyes invertían en aduanas y puertos, los gobiernos independientes no finiquitaban ni contratos de limpieza de canales. El contraste demuestra que la independencia, lejos de liberar prosperidad local, sumió al país en recesión y bancarrota continuas. Número 13, 1821-1826, impacto diferenciados por etnia. Criollos y españoles residentes con redes de crédito accedían a préstamos extranjeros, mestizos y mulatos, careciendo de garantías, quedaron vetados. Indígenas, acostumbrados al trueque y los sistemas comunales, adaptable pero con baja liquidez, resistieron mejor las devaluaciones, pero sin acumular riqueza. Un estudio de 1826 reporta que 70% de los grandes comerciantes eran criollos, y solo 5% mestizos. Esta discriminación financiera cimentó una oligarquía republicana excluyente. Número 14, 1822-1826, resistencia popular y redes de trueque. Ante la bancarrota del Estado, florecieron economías solidarias, comunidades chiapanecas intercambiaban cacao por granos, artesanos mexicas de Amecameca formaron cooperativas de producción de alfarería, distribuyendo excedentes sin intermediarios. Estas redes nacieron como salvavidas y perduraron tras 1826, mostrando la resiliencia de etnias originarias frente al colapso estatal. Número 151823, fallida reforma fiscal de Victoria. Guadalupe Victoria, primer presidente, impulsó en 1823 un impuesto sobre exportaciones de añil y café. Pintores y tejedores de Puebla y Oaxaca vieron subir sus costos de materia prima un 20%, mientras grandes exportadores criollos negociaban exenciones. La reforma recaudó un 5% del presupuesto estimado y fue derogada en 1824, reflejo de la incapacidad administrativa y la fuerza de los intereses locales poderosos. Número 161825, el Banco de Avío, un intento tímido. En 1825 se propuso fundar un banco de avío para apoyar la agricultura y la industria textil. Con capital de 500,000 pesos, otorgó 5 préstamos a grandes ingenios azucareros en Veracruz, ignorando a pequeños productores de café y algodón. Su alcance limitado y la bancarrota estatal impidieron su expansión. El proyecto demostró la urgencia de un sistema bancario robusto que tardaría décadas en materializarse. Número 17, 1821-1826, crisis de confianza y fuga de capitales. Los primeros años de independencia generaron desconfianza, comerciantes con capital acumulado sacaron su plata a Europa y Estados Unidos. Entre 1821 y 1826 se estima que 500,000 pesos en metales salieron del país cada año. Esta fuga de capitales desangró la economía local y bloqueó la inversión en infraestructura, condenando a la República a la dependencia de préstamos ajenos y a ciclos de endeudamiento. Número 181826, balance de la quincena republicana. En mayo de 1826, al completar 5 años de independencia, México enfrentaba una deuda flotante impagable, hiperinflación, moneda devaluada y una hacienda nacional inoperante. Los criollos habían reforzado sus privilegios, los comerciantes conversos y españoles residentes sobrevivieron con redes de crédito extranjeras y la mayoría mestiza, mulata e indígena subsistía en economías de trueque. La independencia política no trajo independencia económica, lejos de ello, sumió al país en una crisis prolongada que marcaría su historia por décadas. Estos 18 datos muestran por qué, entre 1821 y 1826, la independencia de México fue un detonante de crisis financiera y económica que impactó de forma desigual a todas las etnias y clases sociales. Bancarrotas, devaluaciones y reformas fallidas se combinaron con corrupción y fugas de capital para construir un escenario de penuria y resistencia cívica. Si este análisis te hizo replantear lo que sabes de nuestros primeros pasos como nación, suscríbete a Memorias Económicas, dale like y cuéntanos en comentarios. ¿Qué año crees que fue el más decisivo para la larga inestabilidad del México independiente? Nos vemos en el próximo episodio.